Buenas tardes, profesor, compañeros y compañeras. Bueno, en nuestro grupo le ha tocado hablar de la época republicana. La primera constitución del Ecuador surgió a raíz de la denominada Asamblea Notable, donde únicamente los señores de la tierra plantearon el estado independiente del Ecuador y lo pusieron bajo el mando presidencial de Juan José Flores. Todo comenzó un 13 de mayo de 1830. La primera carta magna fue promulgada en Riobamba, reafirmando el Estado democrático y alternativo. Sin embargo, únicamente podían votar los varones alfabetos, casados de cualquier edad o solteros mayores de 22 años que poseen más de 300 pesos o una profesión no servida. Los indios no tenían voz ni voto, permanecían bajo la tutela de los párrocos, y los negros eran la trata permitida para trabajo en las haciendas y en las minas de los mismos notables que hicieron la Constitución. No habían pasado 5 años cuando uno de los más radicales opositores al presidente Flores, estamos hablando del guayaquileño Vicente Rocafuerte, proclamado como jefe supremo de Guayas. En una asamblea popular convocó a una segunda convención constituyente para reformar la carta política, esta vez sería en Ambato, y presidida por José Joaquín de Olmedo. Sus principales puntos fueron establecer la bicameralidad del Congreso y la creación de la Corte Suprema de Justicia. Luego de 8 años de la permanencia en el poder de Vicente Rocafuerte. Bueno, Juan José Flores se proclamó dictador en 1843 en la ciudad de Quito. Acá convocó a una asamblea que proclamó la conocida Carta de la Esclavitud. Tercera Constitución del Ecuador, llamada así por la pretensión de Flores de quedarse 8 años con el poder de posibilidades de relacionar la Carta de la Esclavitud de Flores. No duró 2 años el descontento generalizado. En la ciudad de Cuenca se reunieron una nueva asamblea para terminar con la dictadura de Juan José Flores. Uno de esos presidentes fue Rocafuerte, donde se dictaron leyes importantes como la de las aduanas, lo que organizaban los ministerios de Estado y la que dispone de la apertura de caminos, ya que en esa época de viajar de Quito a Guayaquil tomaba 14 días. Y para muchos también fue la mejor constitución de la época. Pero en la cuarta, en menos de 15 años, los regionalistas empresariales iniciaron luchas conservadoras. Los liberales hicieron de los opositores y en su momento presidente del país, Diego Noboa y Manuel Escaso, que convoquen a una convivencia que redactaría la quinta constitución del Ecuador. Los principales puntos fueron la pena de muerte por delitos políticos, y luego de 84 años de haber sido expulsados. Tan mal estaba la Carta Magna del país que un año después fue destituido el presidente Diego Noboa y asume el mando el presidente José María Urbina mediante un golpe de Estado armado. En septiembre de 1952, siendo el presidente Pedro Moncayo, se instaló nuevamente en Guayaquil la Asamblea Constituyente, que dictaría la sexta Constitución del Ecuador. Esta vez se pensaron en temas más profundos para la realidad nacional. Se dispuso el equilibrio fiscal, los gastos públicos y se aprobó el pago de la deuda externa por medio de la emisión de bonos. El mayor logro fue un articulado histórico en lo referente a la liberación de los esclavos. Se dice que en abril de 1861 entra en vigencia la séptima Carta Política de la República, luego de una asamblea hecha en Quito, donde Juan José Flores nombra como presidente a Gabriel García Moreno. Era la primera vez que la bandera tricolor era tomada como nuestro símbolo patrio. García Moreno, encarnado en el poder, en 1869 se proclamó jefe supremo y en mayo se instaló en Quito la Asamblea Constituyente. Era ya la octava constitución conocida como la Carta Negra por la tendencia a la medida de protección a la religión católica. De hecho, su poder se basaba en la iglesia y en el ejército. Fue la convención de 1883
donde recién se otorgaron las libertades más preciadas. Con el asesinato de García Moreno, que acabó con su mandato presidencial y 17 años de influencia directa e indirecta en el poder, se inició una serie de luchas y rencores que terminaron por la toma del poder por las fuerzas de Ignacio de Veintemilla, que el 26 de enero de 1878 reunió las convenciones de Ambato y proclamaron la novena Constitución. La 10ª Constitución se despidió en el gobierno de José María Plácido Camaño, un conciliador y estadista reconocido, quien terminó su mandato pese a los vientos liberales que amenazaban con la revolución. En 1895, la Revolución Liberal de Eloy Alfaro. Esta revolución logró instaurar la educación laica, entre otras conquistas liberales. En 1967 nace la era petrolera. La actividad petrolera produjo mucha regalía, pero la mala administración dejó pobreza, contaminación y muerte en los lugares donde se extrae este recurso. En 1979 retornó la democracia en Ecuador. En este año se da la 19ª Asamblea Constituyente, que da por terminada la dictadura de los militares y da paso a la elección de gobiernos democráticos, como el que hoy día tenemos en nuestro país. El 5 de marzo de 1897 se da la erupción del volcán Reventador, causando grandes daños en la Amazonía ecuatoriana, dejándolo incomunicado, destruyendo el oleoducto transecuatoriano. Llegamos a la década de los 90. La crisis política hace que surjan movimientos sociales y levantamientos indígenas por sus demandas a nivel nacional. Enfrentamiento con Perú significó el último enfrentamiento bélico entre ambas naciones, ya que logró un acuerdo firmado el 13 de febrero de 1995 en Brasil, lo cual se ratificó en el Protocolo de Río de Janeiro. El 28 de septiembre del 2008 se da la Asamblea de Montecristi, dándose la aprobación de la misma, para así terminar con una era de ingobernabilidad. Muchas gracias.